Estamos con Elmer Cuba, socio director de Macroconsult, para conversar sobre cuáles son las perspectivas de crecimiento en el país. Hola Elmer. Hola, ¿qué tal? Un gusto ¿Cómo estar acá en el estás? programa. Bienvenido. Mira, comencemos viendo qué ha pasado este año, ¿no? Sí. Perú venía creciendo arriba del 6% el año pasado, una cifra cercana al natural, al potencial de Perú hoy en día. Sin embargo, ha sufrido shocks que nos van a llevar a crecer solamente 5% este año. Ajá. ¿Cuáles son estos shocks? Primero, una caída importante en las exportaciones en su valor por los precios de las materias primas y mercados que se han comprimido afuera. Segundo, una mala suerte, digamos, un mal año agrícola por el clima, la roya y la papa, Sí, que tuvo menor producción. La pesca también tuvo problemas regulatorios, digamos, que bajaron la masa, entonces choque de oferta. De tal manera que esos sectores primarios, vamos a decirle minería, pesca, agricultura, van a crecer este año 1,5%, o sea, debajo del promedio, es que están jalando el promedio hacia abajo, ¿no? Claro. Otros sectores, digamos, un tercer choque ha sido la rápida subida del tipo de cambio, Ajá. ¿no? Que en los últimos meses subió fuerte, ahora se estabilizaba, pero ese impacto de la subida te frena un poco la construcción. ¿Ah? Entonces, por eso no debemos extrañar de ver cifras un poco malas de construcción en los próximos meses. Entonces, Sí. esos tres golpes han hecho que no crezcamos 6,5%, como tendríamos Como que haber crecido, esperábamos. sino apenas 5%. ¿no? Ahora, el ministro Bongese ha declarado, me parece que ayer o ahora en la mañana, que él sí espera que se pueda llegar a crecer 5,7%. El próximo año. Sí. ¿Este año? Sí. ¿Cómo Muy lo ves? difícil, mira, porque ya han pasado, el primer semestre hemos crecido 5%. Este tercer trimestre que estamos viviendo vamos a crecer 4,5%. Ya. De manera que para llegar a esa cifra de 5,7 es muy difícil, ¿no? Ajá. Y no se observa, la inversión privada todavía puede ser cercana a cero el último trimestre del año. Claro. Entonces no hay manera de que eso pueda dar vuelta tan rápido, ¿no? ¿Y cuáles son los principales riesgos externos que tú adviertes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana? Se espera un cambio, ¿cierto? Sin duda, sin duda. Pero antes de eso, para cerrar un poco Sí. este año, que estamos hablando de un 5%, pero con reacción del Perú. El Perú no ha estado quietito esperando a que te golpeen de afuera y crecer menos. El Banco Ajá. Central ha bajado 3 veces el encaje Sí. y el MEF ha hecho una política expansiva fiscal, ¿no? Ha puesto un punto de producto como posición fiscal expansiva. Entonces ha contrarrestado un poco y creceremos pues 5% este año y después el próximo año será mejor. Ahora, pasando a lo que tú me dices, los riesgos del próximo año, ¿no es cierto? Sí. Básicamente son externos, Ajá. tienen que ver con el comportamiento de Estados Unidos, si realmente va a salir de su problema de desempleo, que todavía sale muy lentamente, y qué velocidad va a ser la retirada de la política monetaria, que va a tener dos capítulos, ¿no? Un primer capítulo va a tener que ser, dejo de emitir a la velocidad que estoy emitiendo, es decir, Sí. en vez de fabricar 85.000, fabricaré 75.000, 62.000, hasta que termine de fabricar. Pero después tengo que retirar eso, ¿ah? No puedo dejarlo ahí. Claro. Tengo que comenzar a retirar ese paquete y el QE2 y el QE1, ¿no? Entonces tenemos para años, quizás 3, 4, 5 años de retirar el estímulo. Entonces tenemos todavía mucho pan por rebanar. Sí. ¿Y qué sucede con China? Porque yo veía ahora una declaración de Samuel Gleiser que decía que al contrario de lo que se cree, el desaceleramiento de China puede ser bueno para Perú porque Perú puede convertirse en una suerte de potencia como líder manufacturero. ¿Tú lo ves así o sí deberíamos temerle a una desaceleración de China? China está pasando a crecer un promedio de 10% en 20 años, ellos quieren crecer ahora 7,5%, y ya ha ocurrido, está ocurriendo, este año va a crecer 7,5%, y sin embargo el cobre ha mostrado estabilidad. Esa es la mejor noticia para Perú, o sea que no, el cobre ha mostrado su resistencia a esta desaceleración china, y eso es una buena noticia porque sigue siendo un precio alto. Si tú ves el oro y el cobre hoy día, ¿cuánto están hoy día? Con este mundo digamos, lento, son niveles por encima del boom del precio de los metales. O sea, ese fin del ciclo de los metales no ha llegado. Eso es un invento de alguien que quiere hacer noticia, pero en verdad no es así. Quiere dar malas noticias. Estos precios de hoy, que están con este mundo creciendo apenas debajo de 3%, como dice el Fondo Monetario, son precios altos. Claro. Y Perú está a punto de duplicar su producción de cobre. Entonces, eso se debe estabilizar. Ahora, China, en verdad, es un gran socio de Perú. Nos compra materias primas, pero pronto nos va a comprar muchos alimentos. O sea, el futuro en los próximos 20 años, ¿no es cierto? Perú, aparte de vender minerales, tiene que vender agroindustria. Ahí tenemos toda la costa, tenemos mucha agua como país para derivarla hacia la costa, que no se vaya al Amazonas, y mucha mano de obra, y mucho clima, mucho sol. Entonces, digamos, el segundo bien importante va a ser ese, ¿no? Y va a que venderle a China, porque China además va a consumir más y va a invertir menos. Claro. ¿Ves otro riesgo en el frente externo? Sí, el tema fiscal. Los Estados Unidos se ha convertido, aunque parezca mentira, en un foco de riesgo. No solamente está en la parte monetaria,
monetaria, lo Claro. que ha hecho su Banco Central, sino el fisco, el Tesoro, ¿no es cierto? Que hemos vivido en estos días, hasta ayer hemos estado en ascuas pensando si va a haber o no va a haber este claro. default. No ha terminado, solamente esto es una tregua transitoria de dos partes que están cansadas, ¿ah? Pero no siguen pensando lo mismo ambos extremos, y eso se va a renovar, y cada año va a ser así. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha cerrado su déficit fiscal. O sea, cada año va a tener que ir a pedir ¿Y es posible que lo aumentar cierre? el techo. ¿Que cerrar qué? El déficit fiscal Sí, norteamericano. sí es posible, pero hay que hacer algo. O sea, solo no se va a cerrar. Los optimistas piensan que se va a cerrar solito. O sea, con el crecimiento económico, ¿no? Es como un niñito gordo que dice, cuando crezca, no va a ser gordo, ¿no? Entonces el crecimiento te va a bajar el problema. No es así. Ellos tienen que hacer una política explícita para reducir el déficit, ¿no? Claro. Han estado un poco abusando de que son percibidos fuera como alguien muy confiable, pero subir sus cifras, en 40 años han tenido déficit fiscal promedio de 3%, Sí. en 40 años. Entonces, es un país que tiene una deuda que es explosiva y tiene que mejorarla. No es la manera correcta hacer lo que está haciendo, lo que iban a hacer ahora, Lo que un quería el solo tipo porrazo, ¿no? Eso sería recesivo mundial. Claro. Pero sí tiene que tener una trayectoria decreciente, si no va a ser un país que no vas a poder confiar en esos bonos, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuáles son los principales riesgos que ves en el frente interno? Pocos, fíjate, porque el clima no lo maneja, se puede ver un niño, pero eso ocurre siempre. No veo un problema de cambio política económica, no veo un riesgo de cambio sustancial en las elecciones del 2014, ¿no es cierto? Y con este Congreso un poco de partidos debilitados, no veo un cambio importante, más bien bajo riesgo. El riesgo viene de afuera y, aunque parezca mentira, esta vez viene de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿y a ti no te da la impresión, sí, eso es cierto, a ti no te da la impresión que si bien nuestro país sigue con una política macroeconómica ejemplar, responsable, el problema viene más en lo microeconómico, o sea, por ejemplo, en los temas regulatorios, en las microregulaciones que saca el Congreso y que impiden que ciertos sectores o que todos los sectores sigan adelante con sus negocios? ¿No te parece que por ahí puede haber un riesgo? Sí, pero no es un riesgo de corto plazo. Si eso no lo solucionamos ahora, Perú se va a estancar en la siguiente década, va a crecer muy poco. O sea, son costos de transacción, digamos, ¿no? Masivos y severos, pero en toda la microeconomía, ¿no? Sí. Desde tomar un taxi hasta poner a tu hijo en el colegio. Sí, claro. Pequeñas cosas que te van haciendo difícil la vida y la fluidez de los negocios. Claro, ¿no? porque a mí me da la impresión que este es uno de los congresos, si quieres, más populistas en este sentido que hemos tenido, ¿no? O sea, tenemos, después de varios años de mucha apertura económica, volvemos a ver, pues, propuestas como regular precios, Claro. cosas por el Pero estilo. afortunadamente esas propuestas no han prosperado, pero tampoco hemos arreglado el Estado. O sea, el Estado que día a día, ¿no es cierto?, enfrentamos para el tema transaccional, no hemos hecho mucho por mejorarlo, ¿no? Entonces eso nos va a pesar. Ahora no nos va a pesar, porque tú dices, no voy a dejar de poner un supermercado en Juliaca porque hay inseguridad o porque hay problema de puertos, ¿no? Pero el día que eso ocurra va a ser muy tarde y ese día Perú va a crecer muy poco, ¿no? De acuerdo. ¿Y cómo vamos en cuanto a reducción de pobreza? Porque hace unos días Enrique Vázquez salió a decir básicamente que por lo menos en lo que tiene que ver con programas sociales la cosa no andaba muy bien. Pero globalmente, en reducción de pobreza, ¿cómo vamos? La pobreza en el Perú, no hay duda que bajo cualquier métrica que puedas usar, sistemáticamente hablando, la pobreza multidimensional o la monetaria, en cualquier métrica se ha reducido y se ha reducido un montón. Y gracias al crecimiento económico que da empleo, ¿no? ¿Qué esperar en el futuro? Se va a seguir reduciendo, hay una importante masa de familias que están pegaditas a la línea. Entonces, con un crecimiento más o menos de 5% en los próximos 5 años, se va a reducir muy rápidamente. Después te va a quedar la pobreza más dura, ¿no? Y la lucha verdadera contra la pobreza recién comienza, no termina. Claro. Porque ahora sí están los pobres verdaderos, los pobres estructurales. Los otros eran familias que estaban ligeramente debajo de la línea, habían caído en los 80, ¿no? Y salieron. Pero entonces, y esa reducción de pobreza es básicamente por el crecimiento económico. Sí, sin duda. ¿Y es correcto lo que dice entonces Vázquez acerca de que en verdad los programas sociales han ayudado, pero no tanto? No, los programas son de alivio. Nunca piensa que juntos te va a hacer no pobre. Juntos te hace que no te mueras de hambre. Claro. Que es diferente. Entonces hay que verlo en cada uno en su verdadero objetivo, ¿no? Ahora bien, a eso hay otro problema. Dos problemas, ¿no? Hay que ser ahora mucho más finos en lo micro para ayudar a los pobres realmente extremos, ¿no? A salir de ahí más adelante, con políticas ya más potentes. Y luego, estos que ya no son pobres, pero tampoco son una clase media consolidada, son la mayoría del Perú. O sea, un tercio de familias peruanas hoy día no es una clase media consolidada y tampoco es pobre. Claro, es una clase media frágil. ¿Y qué recibe el Estado? Recibe maldades, ¿no? Una pésima educación pública, claro, ¿no? Pésima seguridad ciudadana, no acceso a la justicia. Entonces, ¿qué le puedes pedir que confíe en el Estado si el Estado mismo te hace la vida imposible, ¿no? De acuerdo. Ese es el gran reto de Perú en las próximas elecciones, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Elmer. Un gusto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.